Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo amigo y colaborador del cual hace ya un tiempo que voy detrás de él y ya lo tenemos aquí, a Juan Luis Cano. Muy buenos días, buenas tardes, Juan Luis. Hola, buenas tardes, Jorge. Encantado de estar aquí contigo. Digo buenos días porque me estoy liando últimamente con las entrevistas porque hace una semana, bueno, unos días entrevisté a una chica de Phoenix, en Arizona. El otro día entrevisté seguro que lo conoces, a Eduardo García Llama desde Houston. Y bueno, tú no estás en Estados Unidos, tú estás en Roma. Efectivamente, en Roma. Bueno, en un pueblecito cerca de Roma que se llama Frascati, en las colinas al sur de Roma, pero sí, muy cerquita. Y tenemos el mismo uso horario, o sea que por eso que buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el otro día tuvimos a José María Madiedo con nosotros para hablar de asteroide. Hoy vamos a profundizar más sobre estos cuerpos, ya que esta semana ha sido el Asteroid Day o el Día del Asteroide. La primera pregunta, ¿cómo un asteroide puede tener un día al año? Porque hay días para todo, ¿no? Pero hasta los asteroides tienen su día. ¿A qué es debido esto? Pues es una pregunta fantástica. Básicamente tiene su día pues, porque creemos que la sociedad tiene que ganar conciencia del hecho de que los asteroides tienen una cierta... o tenemos que preocuparnos un poco por ellos, básicamente. Ujú. No es que sea un peligro que digamos de una inminencia enorme, pero sí que es algo que está ahí como un ruido de fondo que puede ocurrir en cualquier momento y que tenemos que tener la conciencia de que no podemos estar mirando hacia otro lado. Hay que saber que ese riesgo existe y que hay que poner los medios para mitigarlo en la medida de lo posible. Bueno, pero ¿por qué se escoge este día? Que el martes de esta semana. Sí. El día 30 de junio es la fecha clave y la elección de esta fecha es muy significativa para nosotros porque es la conmemoración del día en el cual sucedió el evento de Tunguska. Este evento ha sido a nivel histórico el evento más potente, digamos, de la caída de un asteroide, no se sabe muy bien si un asteroide o un cometa, pero al fin y al cabo un cuerpo estelar que cayó en la Tierra en 1908 sobre Siberia, en Rusia, ¿no? Y menos mal que cayó allí en una zona súper deshabitada, porque si hubiera sido sobre una zona habitada habría generado un desastre importantísimo, ¿no? Bueno, muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿hubo víctimas? En principio no hubo víctimas, cayó en una zona despoblada, pero sí que es verdad que el otro día, con la agrupación astronómica de Magallanes, que enviamos un saludo desde aquí, desde la Fábrica de la Ciencia, un programa hermano del cual he aprendido mucho en mis inicios en meterme en esto, en la divulgación a través de un programa de radio. Gracias a ellos, pues he aprendido mucho y de hecho tú tienes mucha vinculación con este. Explícanos esta historia. Sí, he vivido durante unos años en Jerez, que es la agrupación está allí, y he participado muchas veces con ellos en eventos y la verdad es que son gente súper activa y llevan 20 años divulgando, o sea que tienen una experiencia enorme con la divulgación. Y son una gente estupenda, además. Yo invito a los oyentes a que escuchen también el programa de Un Punto Azul, que seguro harán colgado unos vídeos chulísimos en YouTube también, por el confinamiento han tenido que grabar a través de videoconferencia y os recomiendo a todos los oyentes de la fábrica que también escuchéis y le echéis un vistazo a los vídeos de YouTube porque os va a gustar muchísimo. Son grandes expertos en el mundo de la astronomía. Y ya os digo, he aprendido muchísimo con ellos. Bueno, en este día 30 de junio, antes de ayer, fue martes, estuvisteis hablando de que no hubo víctimas, pero sí que es posible por lo menos no se sabe, pero que sí que es posible que algún trampero o alguna persona que estuviese por allí, un cazador, que no se haya documentado, pero que sí que es posible que se viera afectado. Sí, esto es muy probable, es muy probable. De hecho, cuando una serie de años después ya hubo científicos que fueron a la zona para investigar este tema y preguntaron
a la gente que vive en algunos pueblos cercanos, no estaban en la zona directamente afectada por el evento, pero preguntaron a la gente de por allí, efectivamente hubo recuentos y hubo noticia de gente que sí, por ejemplo, estaba acampando cerca de la zona y se vio afectada por la onda expansiva, o sea, les tiró al suelo o les quebró algún brazo, una pierna, porque los golpeó muy fuerte contra un árbol o contra lo que fuera. Y es probable que en la zona de devastación, que fue equivalente a unos 2.000 kilómetros cuadrados, básicamente la superficie de la isla de Gran Canaria, hubiera efectivamente algún cazador y no lo contara. Y lo que pasa es que efectivamente no se pudo documentar ese tipo de sucesos, ¿no? Pero es probable que sí que hubiera algún deceso, sí, sí. Las imágenes son terribles, aparecen casi en forma de flor, porque había una zona de, vamos a llamarlo un centro neurálgico, ¿no? de expansión, y en forma de flor, unas imágenes que para mí son terribles de que todos los árboles están caídos en la misma dirección. Sí, es la zona cero, digamos, del Sí. impacto. Bueno, en la zona más central los árboles quedaron de pie porque como la explosión venía de arriba, toda la onda expansiva, pues evidentemente eso despilló en la dirección vertical y no los tumbó, pero toda el área inmediatamente que circundaba esa zona central, todos los árboles quedaron caídos y se habla de unos 80 millones de árboles tirados, ¿no? O sea que fue un nivel de destrucción bastante grande, bastante grande. Pero todo esto por la onda expansiva, porque no fue calcinado ni nada de eso, simplemente por la onda expansiva. No, fue un caso realmente curioso y que hemos tardado pues casi un siglo en entender, y aún así no hemos acabado de entender del todo lo que pasó, pero sí es verdad que hemos tardado casi un siglo en entender que se tuvo que producir una explosión a una cierta altura. Los cálculos que se han hecho más precisos en Estados Unidos, en el laboratorio de Sandia, en el sur de Estados Unidos, han hecho simulaciones numéricas muy avanzadas de cómo pudo suceder el evento y lo que más se acerca al resultado final es una explosión de un cuerpo de unos 40-50 metros a unos 7-8 kilómetros de altura y que habría pegado tal explosión que se habría desintegrado completamente y esa onda expansiva de la explosión habría sido la que una vez llegado al suelo habría hecho todo este daño, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo de 40 metros, todo lo que, o sea, una superficie del tamaño de la isla de Gran Canaria, la arrasó. Las familias de asteroides, ya no hablamos de cometas, sino ya nos centramos en asteroides, supongo que se pueden dividir por la composición que tiene el asteroide o por el tamaño también. 40 metros, que aparentemente no es una gran cosa, es un edificio mediano, alto. Hizo todo eso a 8 kilómetros de altura. No quiero ni pensar lo que puede hacer un asteroide de, yo que sé, de 1 kilómetro que impacte contra la Tierra en una zona poblada. O sea, puede pulverizar una comarca, no, una comarca, un país entero prácticamente. Sí, no, 1 kilómetro ya estamos hablando efectivamente de un daño que sería muy grande y ya entramos en la zona casi de daño global. O sea, los efectos se notarían a nivel global. Por darte otro ejemplo, el caso famoso de Apophis, este asteroide que estuvo, digamos, en las noticias hace unos años, tiene aproximadamente unos 350 metros de tamaño. Y este sería capaz, por ejemplo, de destruir pues una región, una comunidad autónoma como Cataluña o Extremadura, ¿no? De ese tamaño, digamos, que ya sería bastante. O sea, ya un kilómetro, pues estamos hablando de países ya grandes y una afección a nivel global, o sea, que se notarían los efectos a nivel global. Sí. Por suerte, por todos los esfuerzos que se han estado haciendo en los últimos 20 años, la buena noticia a este respecto es que casi todos los cuerpos mayores de 1 kilómetro los hemos localizado ya. O sea, hay modelos de población que nos permiten saber más o menos cuántos cuerpos hay en función del tamaño. Y hemos utilizado intensivamente telescopios en estos últimos 20 años para intentar descubrir el máximo posible de ellos. Y en la franja superior a 1 kilómetro de tamaño, creemos que hemos descubierto ya más del 95% de los objetos que hay. O sea que, digamos, esa es la buena noticia, ¿no? Digamos, con respecto a estos cuerpos grandes. Por suerte para nosotros, la época de las grandes colisiones ya... Sí. Tendría que ser terrible. Se calcula que había entre 80 y 90 planetas formándose en aquel periodo y solamente han quedado los que tenemos ahora.
Y no solamente eso, sino que también ha habido eventos de impacto en el cinturón de asteroides posteriores a la formación del sistema solar que han lanzado un montón de materia hacia el interior del sistema solar. Y también se ha visto la Tierra afectada por esas lluvias también, digamos, de tanto en tanto. Es que hay que recordar a los oyentes que no son en sí asteroides, pero son grandes cuerpos, incluso algunos en formación planetaria, que pudo arrancar un trozo de la Tierra, una de las teorías, ¿no? La más seguida, un trozo de la Tierra y formar la Luna como la que... O, por ejemplo, tumbar el eje de Urano. O hacer que Venus gire Sí, al sí. revés. Imaginaros esos cataclismos que, por suerte, Sí, sí. hoy en La día historia ya del son sistema descartados. solar está llena de eventos catastróficos. Y como dices, pues bueno, la mayoría sucedieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace miles de millones de años. Pero aún así, por ejemplo, recuerdo en el Ordovícico, se ha observado que hubo una lluvia de meteoritos muy intensa en la Tierra. Esto se ha visto en los registros fósiles, que se ha visto como en capas sedimentarias se han encontrado restos de meteoritos con unas proporciones muy altas, inesperadas, ¿no? Entonces se ve que en el Ordovícico tuvo que haber sucedió algo que mandó un montón de materia al interior del sistema solar y mucho de ese material entró en la Tierra y produjo lluvias intensas de meteoritos, ¿no? En la gran mayoría de estos cuerpos, luego hablaremos de los que habitualmente están dando vueltas alrededor de la Tierra a una distancia lo suficientemente lejana como para estar más o menos tranquilos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos de estos cuerpos proceden del cinturón de asteroides. Y hasta hace unos años, hasta yo me preguntaba qué era el cinturón de asteroides. Hoy en día ya lo sé, ¿no? Ya me lo han explicado. Pero ¿podrías explicarlo? Claro, sí, 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 este es el punto de partida, digamos. En la formación del sistema solar, en la mayoría de sitios, la masa se fue agregando para formar lo que conocemos como los planetas, ¿no? Y conocemos pues los 4 planetas interiores que son de tipo rocoso y los 4 planetas exteriores que son de tipo gaseoso, ¿no? Y esto es lo que sucedió. Eh, por desgracia para la masa que había entre Marte y Júpiter, Júpiter es un cuerpo muy grande, un cuerpo que perturba gravitatoriamente muchísimo. Entonces, toda la masa que quedó entre las órbitas de Marte y Júpiter, debido a esos efectos gravitacionales tan potentes de Júpiter, no se pudo agregar para formar un cuerpo, digamos, íntegro, ¿no? Como pudiera ser un planeta como, ¿no? como la Tierra, Marte o Venus, ¿no? Entonces, toda esa materia se quedó allí desde el origen del sistema solar, con ese material, digamos, con una prístino, ¿no? Porque no ha sido modificado por ningún efecto de cohesión y bueno, es verdad que ha habido muchos impactos, ¿no? Pero no se ha transformado por efectos, otro tipo de efectos. Y representa material que para nosotros es muy importante porque nos da información sobre los ladrillos fundamentales con los que se construyó el sistema solar. Entonces, toda esa materia quedó allí entre las órbitas de Marte y Júpiter y por efecto gravitatorio y por efecto de otras pequeñas fuerzas que son un poquito más complejas de explicar, mucha de esa materia acaba llegando a órbitas más interiores, o sea, llega a penetrar en la zona interior del sistema solar y son estos objetos los que acaban llegando a órbitas cercanas a la Tierra e incluso cruzándose con la órbita de la Tierra, lo cual supone que efectivamente acaben colisionando con la Tierra y los veamos entrar a menudo en la atmósfera terrestre. Porque es verdad, también hay que decir que a diario entran entre unas 50 y unas 100 toneladas de material extraterrestre a la Tierra. Son las típicas estrellas fugaces que vemos todas las noches, ¿no? Y de tanto en tanto, pues entran trozos un poco más grandes que son los que hacen que se vean bólidos o eventos más potentes como el que se sucedió en Tunguska o en Chelyabinsk hace 7 años. Sí, luego hablaremos de este caso. Hay otra pregunta que siempre me hago. Eh, ¿Cómo es posible que cuerpos como Phobos y Deimos se hayan puesto en órbita alrededor de Marte y no se haya... De hecho, parece ser que uno de los dos las últimas comprobaciones que están haciendo, parece ser que acabará estrellándose contra Marte, ¿no? Pero ¿por qué no van directamente hacia Marte? No se sienten atraídos por la gravedad de Marte, sino se ponen en órbita. Estos sí, son procesos
que no están del todo bien entendidos. O sea, los fenómenos de captura de materia por un cuerpo masivo como Marte, la Tierra, em, requieren de un estudio muy fino de la dinámica interplanetaria. Por ejemplo, no sé si sabes que hace poco se descubrió un objeto que había sido capturado temporalmente por la Tierra y estuvo en órbita durante un par de años de la Tierra y justo lo pillamos cuando estaba escapando de la Tierra, ¿no? Ese objeto se llama 2020 CD3, se descubrió en el mes de febrero. Y lo que sucede es que hay unas regiones en el campo gravitatorio de un planeta en el cual la gravedad del Sol y la gravedad del planeta se equilibran más o menos. Entonces, si un objeto entra por esa zona que se llama el punto de Lagrange con una determinada velocidad, es capaz de que el planeta lo capture. Y ya dependiendo de otro tipo de condiciones, esa captura puede ser temporal o puede ser definitiva. Entonces, es ahí donde entra en juego este tipo de procesos de captura que permiten que cuerpos que inicialmente no se originaron en el entorno en este caso Marte, acaben siendo capturados, ¿no? Ujú. El asteroide que has comentado antes, el que, bueno, hace unos años, Chelyabinsk, este tuvo un comportamiento parecido quizás al de Tunguska, pero llegó a colisionar contra la superficie, ¿verdad? Sí, sí, en este caso, efectivamente, el cuerpo penetró en la atmósfera, debía llegar con menos velocidad y tener quizá algo más de cohesión interna. Hay muchos parámetros que afectan a que un cuerpo llegue a la superficie o no. O sea, por ejemplo, si un cuerpo tiene una cohesión muy fuerte, o sea, es muy como los que son de origen metálico, ¿no? Los asteroides de origen metálico tienen una resistencia muy grande. Entonces, incluso son capaces de soportar los estreses tan enormes que se sufren cuando se entra a esa velocidad tan enorme que estos objetos entran en la atmósfera. Y la mayoría de los casos los meteoritos metálicos llegan a Tierra y si son suficientemente grandes, generan un cráter. Los que son de origen rocoso generalmente aguantan menos la entrada atmosférica. Y lo que sucede es que o explotan o se desintegran y se explotan y muchas veces consiguen, digamos, que llegue material al suelo. Y en el caso de Chelyabinsk, efectivamente, la explosión se produjo a unos 30 kilómetros de altura y fue capaz de que muchos de sus trozos llegaran a tierra. De hecho, se consiguió recuperar en el lago Chebarkul, que es un lago que hay cerca de la ciudad, el pedazo más grande de este asteroide que pesaba unos 500 kilos, ¿no? El pedazo que se sacó del lago. Así que en este caso, efectivamente, no se desintegró por completo y de hecho se recuperaron muchísimos miles de trozos de meteorito que, bueno, a muchos les habrá hecho ganar bastante dinero porque el mercado de meteoritos es un mercado que, bueno, atrae gente y hay mucha gente que le interesa tener un pedacito del espacio exterior, ¿no? Sí. Hay una imagen que se hizo viral de un conductor, un señor que iba con un coche y vio la entrada de este asteroide, este meteorito, y casi que no se inmutaba. ¿A qué se debía eso? Esto es una imagen muy graciosa. A mí me gusta mucho ponerla en las charlas que doy, porque no sé, uno tiende a pensar que si viera tal espectáculo en el cielo en su vida, es un espectáculo, es muy raro, ¿no? Ver un objeto una caída tan potente de un asteroide no es algo que se vea todos los días ni todos los años. No sé, yo lo pienso y digo, pues me quedaría con la boca abierto y impresionado por lo que estuviera viendo, ¿no? Y sin embargo, este señor iba conduciendo su coche, se bajó el protector para que no le iluminara la luz en los ojos y siguió su camino sin ningún tipo sin inmutarse lo más mínimo, ¿no? Así que bueno, es una escena un poco graciosa que me gusta también poner de vez en cuando en las presentaciones, sí, sí. Yo se lo expliqué el otro día a José María Maviedo, que una noche de Reyes se queda, porque es una noche muy señalada, una noche de Reyes en el Pirineo catalán, vi una especie como de un silbido y una gran bola de fuego que se separó en dos, como si fuera un fuego artificial, ¿vale? Con un silbido. Y nos quedamos todos de piedra. Yo sí que me quedé de piedra. Cuando pasó aquello, nos miramos uno a otro a ver si estábamos bien. Porque la verdad que impresiona. Y además era un silbido. ¿Y este silbido a qué se debe?
Sí, sí, bueno, antes que nada, qué suerte tuviste porque ver un evento así un poquito más fuerte de lo normal tampoco es tan sencillo. O sea, que ver ya uno incluso que produzca un sonido bueno, para mí una suerte. Ya te digo, a lo mejor otros no lo sienten así, pero para mí sí. Y bueno, el sonido viene básicamente, bueno, lo que primero se ve claramente es el efecto visual, ¿no? Porque al entrar y quemarse en la atmósfera, pues lo primero que se ve. Lo que pasa es que si ese evento es lo suficientemente potente, la onda de choque que se genera a la hora de la entrada, pues se puede llegar a oír. Y lo que oiría sería efectivamente la onda de choque, ¿no? Mucha gente habrá visto en la tele cuando un avión vuela a velocidad supersónica, que se genera una onda sónica muy potente. Pues esto es similar, ¿no? Esa onda sónica que se genera es la que llega al suelo y la que se puede oír. Yo lo primero que pensé fue eso, que era un avión que se iba a estrellar, porque se separó en dos y luego el sonido, digo, madre mía, esto es que es un avión que se va a estrellar y que viene para nosotros. No sé si se ha documentado. Lo único que te puedo decir que fue en la Noche de Reyes, creo que del 2000, sí, 2015, 2014. Ya Ah, te pues lo, es probable que sí esté, porque hoy en día hay ya una serie de sistemas, no sé si lo hablasteis esto el otro día con José María, pero hoy en día hay páginas de internet y hay una muy famosa que es la del IMO, el International Meteor. Ay, se me ha olvidado la O. Bueno, es una organización internacional que se dedica, organization, que se dedica a publicar los eventos que la gente reporta. Entonces, si tú ves, si el público que te escucha o cualquiera o tú veis un evento en el cielo, que sepáis que hay esta página del IMO, como suena, imo.org, no me acuerdo, bueno, si lo metéis en Google se va a salir enseguida. Allí se pueden dar parte de estos eventos y si cualquiera entra y ve, hay mucha gente que mete esta información y cuando hay un evento se ve un montón, aparece un mapita muy bonito en el cual aparece toda la gente que ha reportado un evento y la dirección en la que lo estaba mirando, con lo cual se ve claramente cuál tenía que haber sido la trayectoria del evento y lo que sucedió, ¿no? Luego, evidentemente, están ya las cámaras de seguimiento, como las que tiene el sistema que dirige José María, ¿no? Del sistema SMART, que hay en muchas partes del mundo y que permiten efectivamente ya tener una información mucho más científica y mucho más veraz sobre este tipo de eventos, porque es posible reconstruir con mucha precisión la trayectoria que el objeto siguió en el cielo, ¿no? Esto es muy interesante lo que has comentado, hacer un seguimiento de diferentes puntos, porque ya lo estuvimos hablando el otro día también en el punto azul, que es ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana que es muy interesante porque podemos tener como, permíteme la expresión, pero o el ejemplo de interferómetro, eh, un- muchos ojos, muchos telescopios en forma de interferómetro distribuidos por varias zonas y podemos hacer un seguimiento de un objeto que se mueve a una relativa gran velocidad comparado con otros, porque se puede detectar claramente el movimiento y se puede registrar y documentar a través de fotografía, a través de vídeos, estos fenómenos. De hecho, ya también lo comenté que quería empezar, ya empecé el año pasado en el Valle de Alcudia, un proyecto de ciencia ciudadana que ahora volveré otra vez a retomarlo, de crear una especie, una red a nivel nacional e incluso internacional para poder escoger cada mes un objeto y hacerle un seguimiento. Sea un asteroide, sea la luna de Júpiter, sea, yo qué sé, incluso la luna. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es muy interesante, muy interesante. puede ser Sí, de esto, interesante. los asteroides dan mucho juego porque, de hecho, hay varios proyectos de ciencia ciudadana en Internet que si la gente le interesa, uno es esto de poder reportar el avistamiento de la entrada de objetos, ¿no? Y si, como digo, la gente va al sitio del IMO, lo va a poder encontrar muy bien. Luego hay otros sitios que te permiten, por ejemplo, buscar cráteres en la Tierra que no se han descubierto todavía, utilizando imágenes de Google Earth, ¿no? Hay Ujú. proyectos muy bonitos que te van presentando imágenes y te preguntan si tú ves ahí algún tipo de cráter y están ayudando a encontrar muchísimos. Hoy en día se conocen aproximadamente unos 200 cráteres en la Tierra que se han documentado científicamente que son efectivamente de origen asteroidal. Pero hay muchas zonas que no se han vigilado, no se han buscado lo suficientemente en detalle y este tipo de proyectos de ciencia ciudadana ayuda a encontrarlos, ¿no? Y luego hay otros, por ejemplo, que también es muy interesante y se ha dado acceso a todo el mundo a la base de imágenes de Hubble. Hubble generalmente observa el
profundo. Pero muchas veces, sin esperarlo y sin advertirlo, pasan asteroides delante de las imágenes de Hubble. Y esto no se ha, digamos, trazado de una manera formal. Con lo cual, este proyecto que se ha puesto en marcha lo que hace es presentarle las imágenes a la gente para que ellos digan si encuentran algún asteroide, si ven algún asteroide en la imagen, ¿no? Porque suelen aparecer como pequeñas trazas en la imagen y bueno, pues es otro proyecto de ciencia ciudadana súper interesante. Hay que decir que yo he dicho antes que van a gran velocidad, relativamente gran velocidad. Pese a eso, detectar un asteroide es complicado. Tienes que tener la zona que estás mapeando o que estás fotografiando muy claro la posición de las estrellas. Las estrellas no se mueven tan rápido, pero sí que es verdad que para detectar un asteroide necesitas muchas fotografías, muchas noches de observación y verás que un objeto se va moviendo más rápido que todo lo que le rodea, ¿no? Así es como funcionan los sistemas de detección. Hoy en día existen varios observatorios que se dedican exclusivamente a lo que llamamos survey, o sea, vigilancia, y estos lo que hacen es intentan escanear estos telescopios todo el cielo nocturno en 1 o 2 noches. Entonces van tomando diferentes imágenes de todo el cielo y van repitiendo la secuencia pasadas unas horas para comparar las imágenes y ver si hay algún punto en esas imágenes que se está moviendo. Lo cual, efectivamente, sería indicativo de que es un asteroide, ¿no? Porque las estrellas, evidentemente, en un margen de tiempo tan corto, no se mueven tanto, ¿no? Es verdad que hay un movimiento propio de la estelar, pero es en tiempos muy largos. Bueno, antes hemos hablado de la familia de asteroides, los metálicos, los rocosos, carbonáceos, ¿verdad? Todas estas composiciones. Incluso hay algunos que tienen, se han encontrado moléculas orgánicas, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay que poner esta información un poco entre comillas, ¿no? Porque son efectivamente ladrillos básicos para la construcción de moléculas más complejas, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que serían cadenas iniciales para la construcción de moléculas más complejas. O sea, no podemos hablar en ningún caso de que efectivamente sean lo suficientemente complejas como para haber provocado la llegada de la vida a la Tierra, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante ver que hay cierta complejidad en las moléculas que existen en los asteroides, ¿no? En algunos asteroides. Y bueno, también se habla de la paspermia que a lo mejor lo que pudo ser un catalizador para poner en orden ese caldo primigenio, ¿no? Y que faltaba algo, faltaba una chispa, faltaba la sal, ¿no? Como en comparación con un cocido, ¿no? Faltaba la sal y eso pudo poner en orden todo aquello la verdad es que es una teoría que hace unos años ya estaba muy olvidada e incluso denostada por muchos científicos y que hoy en día vuelve otra vez a tomar bastante fuerza porque no se descarta. No se puede descartar. No se puede descartar que efectivamente funcionara como un catalizador de todos los procesos que luego se desencadenaron, ¿no? Eso está claro. Y además es bastante curioso que la vida llegara a la Tierra tan pronto en la formación de la Tierra, ¿no? Poco después de la formación de la Tierra empezó a haber vida en la Tierra, ¿no? Con lo cual tuvo que ocurrir algo muy rápidamente para que se empezara a, a desarrollar la vida en la Tierra. Pues muy posiblemente los asteroides y los cometas, sobre todo los cometas, ¿no? Porque portaban agua o hielo, fueron los catalizadores para, vamos a llamarle así, para que se formara la vida en la Tierra, pero también para destruir la vida en la Tierra. Y tanto, y tanto. Bueno, y para facilitar que otros estemos aquí, ¿no? Exacto. Porque gracias a eso, gracias a que hace 66 millones de años, por ejemplo, el evento asociado al cráter de Chicxulub en Yucatán, pues ese evento fue el que provocó la extinción de los dinosaurios y facilitó el que unos seres que eran pequeños y de otra categoría completamente distinta, que son los mamíferos, pues pudieran empezar a desarrollarse y a tener cada vez tamaño más grande y llegaran a ser lo que somos hoy en día nosotros, ¿no? O sea que sí. Claramente estos procesos catastróficos han moldeado la vida en la Tierra en diferentes ocasiones. Y bueno, hoy en día se sabe que a nivel global ha habido entre 5 y 6 extinciones masivas de vida en la Tierra y varias de ellas han tenido que estar necesariamente asociadas a la caída de objetos del cielo, ¿no? Y la más reciente, desde luego, es la asociada a la extinción de los dinosaurios. Antes has hablado de Chicxulub. Dentro de poco tendremos a Adriana Ocampo, que Vaya, qué bien.
Y ya es la segunda vez que está en la fábrica de la ciencia, Muy porque bien, Adriana ¿verdad? Ocampo es una gran amiga, es una Oye, qué bien. Joder, pues, mujer cañera. no Le faltaré para enviamos, verla. le enviamos un saludo desde aquí. Sí, sí, claro que sí. De hecho, tuve la suerte de entrevistar a Adriana Ocampo cuando Juno llegó a Júpiter. Ah, muy bien, Imagínate, muy y bien. ella estaba en Sí, el sí. centro de control. Y bueno, Jorge, tenemos que esperar un poquito que cuando acabemos aquí ya pasamos a la entrevista porque Estaba invitada a estoy. las operaciones, ¿no? Sí, sí, pero digo, a los oyentes que no la conozcan, Adriana Ocampo hoy en día es la directora del proyecto científico Nuevo Horizontes de la NASA, la misión Juno, New Horizon, pero también fue miembro del equipo que descubrió el cráter de Chicxulub. Exactamente, sí, sí, exactamente. Hay Vaya, que vaya, recordar que... vaya experiencia, ¿eh? Vaya Sí, experiencia. sí, absolutamente. O sea, hay que recordar que fue una historia muy interesante, ¿eh? Walter Álvarez, el científico de California, de origen español, de su familia de origen española, fue el que postuló el hecho de que tuvo que ser un asteroide el que provocó la desaparición de los dinosaurios. Esto fue a finales de los años 70, principios de los 80, y se tardó 10 años todavía en encontrar el cráter de Chicxulub. Y aquí es donde entra el equipo de Adriana, que fueron los que también estuvieron involucrados en encontrar el cráter que efectivamente daba respuesta a esa pregunta que estuvo en la comunidad científica durante 10 años, que no encontraban se sabía que había tenido que ser un impacto meteorítico porque todos los restos de iridio que se estaban encontrando en la capa del límite KT, que era la capa geológica que correspondía a la desaparición de los dinosaurios, y se sabía que había tenido que ser un cuerpo extraterrestre, pero no se encontraba el cráter que explicara esa catástrofe tan enorme, ¿no? Y finalmente en los años 90, a principios de los 90, se encontró el cráter. Yo es que no me lo puedo imaginar cómo lo encontraron, porque tú el cráter de Arizona lo ves claramente, ¿no? Pero el de Chicxulub tienes que tener muchos conocimientos de geología. Curiosa, la historia es muy curiosa, probablemente Adriana lo pueda contar con mucho detalle, pero se encontraron tectitas del impacto las tectitas son restos del impacto que salieron despedidos incandescentes y se solidificaron digamos, en el trayecto de caída, ¿no? Y esas tectitas se encontraron en toda la zona del Caribe, lo cual apuntaba a que tuvo que ocurrir algo en el Caribe, pero no se sabía el punto que correspondiente, ¿no? Y tras hablar con mucha gente y hablar incluso con gente de Pemex, de la petrolera mexicana, que habían hecho prospecciones petrolíferas en la zona, se consiguió finalmente hilar y ver que efectivamente allí había sido donde ocurrió todo el impacto, ¿no? Y este evento. Aprovecho para adelantar a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia que, bueno, ya tengan los permisos pertinentes de NASA para poder entrevistarla. No solamente hablaremos de esta expedición, sino hablaremos de su experiencia con su compañero Carl Sagan. Oh, interesantísimo, interesantísimo, sin duda. Sí, sí, bueno, fantástico, fantástico. No es la primera vez que pasa por la Fábrica de la Ciencia que ha trabajado con Carl Sagan. Ignasi Casanova también, también, también ha trabajado con él. Sí, sí, no, yo creo que todos los de una generación que nacimos en los 70, a finales de los 60 y 70, siempre recordaremos con especial afecto a Carl Sagan por su serie, ¿no? de Cosmos, la serie inicial de Cosmos, que nos marcó a muchos. Yo particularmente no tengo ningún ambaje en decirlo, para mí yo la vi con 11 años, si no recuerdo mal, y para mí fue el interruptor, ¿no? Desde ese momento supe lo que quería hacer, o sea que para mí fue claramente un elemento iniciador. Sí, la verdad es que para la gran mayoría de los científicos, sobre todo los que se dedican a la ciencia del espacio, para la gran mayoría, a mí ninguno me ha dicho que no. Todos me dicen lo mismo que No, tú. no, es que no había habido nada similar y después ha habido cosas similares, pero yo creo que el grado de calidad y de humanidad que trasladaba este hombre, porque además era una persona que trasladaba una sensibilidad especial a la hora de transmitir todos los conocimientos que transmitía, yo creo que ha sido casi inigualable, incluso con el paso del tiempo. Ujú. Bueno, antes hemos hablado de las familias de asteroides y yo creo que tiene que haber familias también de cráteres, ¿no? O todos son iguales.
Bueno, sí, las familias, pero además las familias no solamente hay que pensar que vienen de la composición, que evidentemente es una cosa muy importante. A nivel dinámico también se distinguen familias por el tipo de órbitas. Eh, los asteroides están situados en órbitas muy distintas unos de otros y sobre todo afectados por las órbitas de estos planetas gigantes, ¿no? Júpiter, Saturno, hacen que los asteroides se distribuyan en lugares diferentes y eso hace que al final la población que tenemos también cerca de la Tierra tenga orígenes distintos, ¿no? Porque esas diferentes familias lanzan objetos hacia la Tierra y se puede distinguir de dónde vienen esos objetos una vez que llegan a la Tierra. Pero sí, a nivel de cráteres, la tipología ya depende un poco más, efectivamente, del tipo de cuerpo, si era metálico, si era rocoso, y también del ángulo de incidencia, ¿no? Y la velocidad con la que llega al suelo, ¿no? Pero bueno, son bastante homogéneos en su estructura, en cualquier caso. El tamaño, evidentemente, va a depender de la energía que se deposita en el impacto, ¿no? Cuanto más velocidad y más masa tenga un asteroide, pues mayor va a ser el cráter de impacto, ¿no? Porque el cráter de Arizona es bastante reciente, no sé, son 20.000 años, puede ser. 50.000, perdona. Geológicos, casi nada. O sea, es muy reciente y por eso está también conservado, ¿no? Porque además está en el desierto y allí hay poco efecto erosivo, ¿no? Pero sí, ahí hay una comparativa muy interesante de la cual estuvimos hablando en la charla el otro día, Mm. en un punto azul, y es el hecho de que el tamaño de este cuerpo, el del cráter de Arizona, y el tamaño de Tunguska son muy parecidos. Y sin embargo, el resultado fue completamente distinto, ¿no? Por un lado, en Tunguska el cuerpo se vaporizó completamente y generó una explosión que no dejó cráter. A día de hoy pensamos que no dejó cráter, porque es verdad que hay un lago cerca de la zona de impacto en Tunguska que algunos dicen que podría ser de origen de impacto, pero no se ha conseguido demostrar. Y sin embargo, el caso de Arizona, pues un objeto de tamaño similar ha dejado un cráter de 1 kilómetro y pico de diámetro, ¿no? Entonces, aquí claramente lo que le distingue un caso del otro es el material del que estaba hecho el asteroide, ¿no? En el caso de Tunguska pensamos que era un cuerpo probablemente rocoso y también con muchos volátiles, mientras que en el caso de Arizona era un meteorito metálico, que es lo que yo decía antes. Los meteoritos o los asteroides de origen metálico consiguen aguantar mucho mejor el paso atmosférico y generalmente llegan a Tierra y si llegan con suficiente energía todavía, pues son capaces de generar un cráter, y en este caso un cráter bastante, bastante grande, ¿no? No sé, supongo que se habrá hecho algún estudio paleontológico en la zona y geológico para ver cómo se vio afectado la fauna y la flora alrededor del impacto de ese cráter, porque aunque es un desierto, supongo que en 50.000 años esa zona habrá cambiado bastante y sería muy interesante consultar a ver qué tipo más que nada para estar prevenidos, ¿no? De cómo nos puede afectar un impacto, ya no digo en una zona relativamente cerca, sino 4, 10, 20 o 50 kilómetros. La fauna. Sí. A mí no tengo mucha información sobre ese tema, pero es probable que haya información. También hay que pensar que un impacto de esa magnitud ya generalmente volatiliza todo lo que hay alrededor y a varios kilómetros a la redonda, con lo cual no va a dejar mucha traza del impacto, ¿no? La ventaja, o sea, bueno, por un lado, la desventaja que hay con este tipo de procesos físicos y naturales es que las velocidades y las energías que hay implicadas son tan grandes que no podemos hacer experimentos. No podemos hacer experimentos para tratar Los únicos que se parecen, en cierta manera, son las explosiones nucleares que se hicieron en los años 50 y 60, que ayudan a comprender un poco qué sucede cuando se deposita un montón de energía en una fracción de segundo muy pequeña y se ve cómo se desarrolla el evento, ¿no? Pero lo que sí disponemos hoy en día son con herramientas de software muy potentes y modelos de comportamiento de materiales también bastante avanzados que nos permiten simular con un grado de verosimilitud bastante grande lo que pasaría cuando este tipo de procesos suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ha permitido que, como decía antes, en estos laboratorios de Sandia en Estados Unidos se pudiera explicar lo que sucedió en Tunguska, o sea, han alcanzado una explicación que es coherente con lo que se ha observado y que hoy en día pues, se hagan muchas simulaciones para saber lo que pasaría si un asteroide cae al agua y genera un tsunami, si cae en tierra y puede generar un
un cráter, si por el contrario estalla en la atmósfera y se estudia cómo la onda expansiva se propaga y genera caos. Ese tipo de simulaciones se están haciendo hoy en día y en los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo en la simulación numérica de todo este tipo de eventos. Bueno, hemos hablado bueno, muy por encima, ¿no? De los peligros. Ya estuvimos hablando con José María el otro día de los posibles peligros que por probabilidad, vamos a decir que no vamos a alarmar a nadie, porque por probabilidad, en principio no deberíamos estar muy preocupados, muy preocupados. Un poquito sí, pero no muy preocupados. ¿Vale? Pero hay otro tema que estuvimos, bueno, de hecho yo fui el que lanzó un poco abrió un poco ese debate, ¿no? Que es sobre el futuro de la minería espacial y los recursos en futuras misiones espaciales, tales como aprovisionamiento de agua. Si mal no recuerdo, Ceres tiene más agua que la Tierra. Es un planeta, es un asteroide en forma esférica de 900 kilómetros de tamaño, o sea, mucho más pequeño que la Tierra, pero tiene más agua, porque es una gran bola de hielo, ¿no? Y esto se podría utilizar en el futuro, pues abastecimiento, incluso se podría alguna composición química utilizarla para combustible para las naves espaciales, pero también sí que es verdad que hay muchos proyectos sobre la minería espacial. Incluso capturas de asteroides con una gran red de ponerlo en órbita alrededor de la Luna para poder estudiarlo. Todas estas cosas que hace poco era ciencia ficción y ahora parece que sea ciencia ficción, pero que hay que reconocer que en unos pocos años o décadas lo podremos ver. Todas estas cosas para ti tiene que ser la probabilidad de poder estudiar un asteroide. Casi tocarlo tiene que No, ser para ti sería, y a los estudiosos como tú tiene que ser algo impresionante, ¿no? no, sería fantástico y es una pena que el proyecto que tuvieron en Estados Unidos hace unos años en la administración Obama para ir a un asteroide, capturarlo y traerlo a la órbita terrestre, pues por desgracia se viera cancelado, ¿no? Por la administración de Trump, ¿no? Pero digamos que se andaba en un camino muy interesante para efectivamente empezar a entender qué tipo de tecnologías habría que desarrollar para viajar a este tipo de cuerpos, ser capaces de capturarlos, porque claro, cuando uno llega incluso a este tipo de cuerpos, esos cuerpos generalmente estarán girando. Habrá que frenarlos para poder capturarlos y luego llevarlos a donde uno le interesa explotarlos, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías se empezaron a estudiar con este tipo de misiones, la misión ARM, y por desgracia se dejaron abandonados. De hecho, también la legislación se estuvo adaptando para permitir que las iniciativas privadas empezaran a jugar un papel, como hoy en día lo está haciendo SpaceX en el tema de lanzamientos, ¿no? Y de hecho hubo un par de empresas en Estados Unidos que empezaron a trabajar intensamente en este tipo de aspectos. Y incluso pusieron también su pie en Europa porque Luxemburgo también no se quiso quedar atrás e hizo una legislación específica para poder explotar el material asteroidal y esas compañías también estuvieron trabajando en Europa. Pero como digo, pues se ha perdido un poquito esa inercia que se había ganado con este tipo de eventos y bueno, habrá que esperar a que haya un empujón más para dar otro paso más, ¿no? Pero yo lo veo en el futuro, ¿eh? Lo veo en el futuro porque, como decías, más allá del hecho de que también se puedan explotar metales raros y tierras raras que cada vez van a ser más difíciles de encontrar en la Tierra, al fin y al cabo los asteroides contienen mucha agua que se puede utilizar como propulsante, ¿no? Separando el oxígeno de hidrógeno, al fin y al cabo estás generando propulsante que te va a servir para ir a sitios más lejanos, ¿no? Serían como estaciones de servicio de camino a otro sitio, ¿no? Entonces, digamos que la perspectiva de este tipo de temas es bastante prometedora, bastante prometedora. Y ya para finalizar, antes he dicho que no tenemos que preocuparnos, pero vamos a imaginarnos en esa remota posibilidad de que un objeto con suficiente tamaño como para causar bastante daño, tenemos que destruirlo, desviarlo, lo que sea. Incluso utilizarlo como cantera porque es lo que yo comenté, yo he visto montañas de 600 metros desaparecer en pocos años porque era una cantera y hoy en día ya no existe la montaña, ¿no? No es lo mismo, no se puede comparar, pero quién sabe si la tecnología del futuro podría utilizar una amenaza como cantera y dice, bueno, ya que viene para la Tierra y si la volatilizamos, pues puede ser incluso hasta peor, pues vamos a utilizar. Pero bueno, hay tres formas de poder
evitar que impacte el asteroide contra la Tierra. Sí, sí, Explicar. efectivamente. Y esto me da pie, si me permites que diverja un poquito y a tus oyentes les cuente y a ti un Sí, tema que también está muy relacionado y que da pie a esto, os lo cuento. Y es el hecho de que bueno, la gente se puede preguntar qué están haciendo las agencias espaciales para protegernos de este tipo de cosas, ¿no? Y este aspecto que me has comentado tú ahora es la segunda parte de lo que se está haciendo. La primera parte, que es la que quería comentaros un poco, es el descubrimiento, ¿no? No podemos luchar contra algo que no sabemos dónde está o cómo se mueve, ¿no? Entonces, esa primera parte es la que se lleva a cabo con esos programas de búsqueda de los que hablaba al principio. Son programas que están mirando el cielo todas las noches para encontrar nuevos cuerpos y esa es una de las partes que todavía tenemos que cubrir más porque conocemos unos 23.000 neos, que son estos cuerpos cercanos a la Tierra, pero hay millones, con lo cual tenemos un montón de trabajo ahí que hacer. Y en particular en el Centro de Coordinación de NEOS de la ESA, que es en el que yo trabajo aquí en Italia, por un lado estamos colaborando en ese descubrimiento y estamos colaborando también y haciendo una labor muy importante en seguir a los asteroides, porque seguir a los asteroides es importante para tener una mejor órbita y mejor representación de cuál es su movimiento en el espacio. Entonces, eso es muy importante para saber si hay posibilidades de impacto en la Tierra o no. Y mantenemos una lista de aquellos cuerpos que tienen un cierto riesgo de impactar con la Tierra. Y de hecho, de esos 23.000 que comentaba antes, tenemos unos 1.000 objetos que están en esa lista de riesgo, pero con riesgos, afortunadamente, a día de hoy, bastante bajos. O sea que de esos que conocemos no hay que preocuparse demasiado. El problema es que hay que preocuparse de todos los millones que todavía no hemos descubierto, que eso seguro que hay varios que tendrán rutas de colisión con la Tierra. Serán más grandes, más pequeños y tenemos que descubrirlos para eliminar ese riesgo. Y ya yendo específicamente a la pregunta que tú me hacías, qué hacer en el caso de que un día encontremos uno que realmente vaya a impactar con la Tierra, pues efectivamente hay varios métodos y el que se ha venido estudiando con más, digamos, ahínco en los últimos 20 años es un método que en la ESA hemos estado trabajando muchísimo, que es el método de impacto cinético. Es como jugar al billar en el espacio, ¿no? Sería lanzar un satélite a una velocidad enorme, que en el espacio no es difícil de conseguir porque las velocidades en el espacio son típicamente de entre 10, 15, 20 kilómetros por segundo, incluso más. Así que conseguir ese tipo de velocidades relativas para impactar un asteroide es sencillo. Lo difícil es conseguir que después de haber viajado millones de kilómetros, acertarle a un objeto que tiene a lo mejor 300 metros o 400 metros de diámetro a una velocidad de, ya te digo, 10, 15, 20 kilómetros por segundo. Ese es el reto tecnológico. Y luego los otros dos métodos que se pueden mencionar, uno está basado en utilizar armas nucleares y ese es un método que en Estados Unidos les gusta mucho porque bueno, siempre han sentido más devoción por este tipo de soluciones. Pero sabemos hoy en día que para la mayoría de los casos no sería necesario recurrir a armas atómicas, sería suficiente con un impactador cinético. Y luego ya hay métodos más sutiles que están basados en utilizar métodos que llamamos de empuje muy suave. O sea, sería como, por ejemplo, empujar un asteroide soplándole con un haz de iones, ¿no? Es un método que se llama por pastoreo de iones y entonces lo que sería apuntar con un motor eléctrico con un generador de iones a un asteroide y ir empujándolo muy, muy poco durante mucho tiempo para irlo desviando. Esos serían, digamos, en resumen, los métodos más que se están considerando hoy en día como más plausibles para combatir este riesgo. Igual digo una chorrada ahora, pero no sé quién dijo una vez que incluso pintando el asteroide se podría ver afectado. No, es uno de los métodos que se plantean en el pasado. Lo que pasa es que, bueno, no es tan sencillo. Tienes que llevar un montón de pintura para empezar y eso cuesta mucho combustible. Y luego, además, hay que acordarse de que estos cuerpos tendrías que pintar el cuerpo entero porque estos cuerpos están girando. Entonces, no presentan siempre la misma cara al sol, ¿no? Entonces, tendrías que acabar pintando el cuerpo entero. Y no quiero pensar la cantidad de pintura que tendrías que llevarte para allá. Bueno, pues ha sido un enorme placer, de verdad que te hemos fichado para la fábrica de la ciencia, otro colaborador más. No sé cuántos llevo ya. Llevo un montón. Gracias, Jorge. Para mí ha sido un placer enorme estar aquí contigo esta tarde y hablar de estos temas que, como ves, siento una pasión bastante grande por ellos. Repito, enviamos un saludo a los amigos de Un Punto Azul, de la agrupación astronómica jerezana, Magallanes. Y nada, muchísimas gracias por todo.
estamos más tranquilos después de lo que nos has contado, estamos más tranquilos. Eso espero, no hay que quitar el ojo del cielo, pero sí, de momento podemos dormir tranquilos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, ha sido un placer.